La opinión del día. Agradezco que se encuentre con nosotros el sociólogo Omar Cerezo en este espacio de La Opinión. Bienvenido, Omar. ¿Qué tal, Michelle? Muy buenos días. Otra vez con el gusto de saludarte y a tu excelente equipo. Muy buenos días. Qué bueno que te reincorporas. Habías estado un poco con problemas de salud, pero bueno, ya estás aquí. Ya estamos dando guerra otra vez. Muchas gracias por estar aquí en 24. Pues platícanos, porque hay muchas cosas que están ocurriendo en el Senado de la República y que causan noticia y que se están contrapunteando unos con otros y que miren qué pasa también con el presidente electo y demás. Sí, así es. La verdad es que es para preocuparse porque me parece que el grupo parlamentario de Morena en el Senado no ha entendido que ya son parte del gobierno y se siguen comportando como oposición y están asumiendo una posición de revancha que puede resultar peligrosa porque pareciera que quieren hacer una suerte de venganza y callar aquellas voces que antes ellos suponían los callaban. Limitar en el reglamento del Senado de la República la intervención de los senadores para presentar iniciativas a solas 5 minutos y los debates a solo 1 minuto, pues la verdad es que está rompiendo con el principio del parlamentarismo y la verdad es que eso sí es muy preocupante porque pareciera que ahora la tendencia es llenar de papeles el Senado y contrasta mucho con esta noción de que ahora en el Poder Judicial los juicios son orales y pareciera que ahora en el Senado el parlamentarismo se va a hacer de papel. Claro, ahora, eso es preocupante en el sentido de que pueden estar votando cosas que ni siquiera se discutieron o que después cuando los cuestionamos de por qué hicieron las aprobaciones ni siquiera sepan de qué están hablando. Es correcto, de hecho podría parecerse mucho a la legislatura anterior aquí en el Congreso del Estado, que sí. no había convocatorias a tiempo, no se procesaban los asuntos en tribuna, de pronto llegaban por escrito y solamente los sometían a votación. Eso sí es verdaderamente peligroso, no solamente porque se limita la libertad de expresión de los senadores, y si ellos son limitados en la libertad de expresión, ¿qué vamos a esperar después en los medios de comunicación y los propios ciudadanos? Y en segundo lugar, al no tener pleno conocimiento por la vía oral de cómo se están procesando los asuntos en la agenda, entonces pueden meterse por ahí muchísimos goles. Lo preocupante es que Morena viene de un movimiento en donde se estuvo luchando por la recuperación de los derechos los derechos humanos, los derechos ciudadanos, entre ellos el de la libertad de expresión, y ahora estar limitando esa libertad en uno de los poderes del Estado es verdaderamente preocupante. Ahora quisiera aterrizarlo en casos, Omar. ¿Qué has visto que pues es ya para que nos empecemos a preocupar y de las cosas que podrían incluso venir en las siguientes semanas, en los siguientes meses, en cuanto a aprobaciones, a reformas que tendrán que pasar por el Senado? Bueno, por principio de cuentas, el de la austeridad. La ley de austeridad que se está proponiendo, esto viene de la Cámara de Diputados, pero estamos seguros que se va a aprobar y va a entrar como minuta al Senado. ¿Cuál es el problema que tenemos con esa iniciativa? Que muchas de sus disposiciones, que algunas de ellas son interesantes, ya están contenidas en reglamentos de las diferentes dependencias y entidades de la administración pública o incluso en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y lo único que se tendría que hacer es esos conceptos ya incorporarlos en la legislación existente, no hacer otra ley que va a ser redundante o en algunos casos contradictoria con los reglamentos y con la propia ley orgánica de la Administración Pública. En consecuencia, vamos a tener ahí una maraña jurídica medio extraña y en el momento en que se presenten las controversias, no vamos a saber cómo se van a procesar. Y al final del día, no siempre se están cumpliendo. Lo que ocurrió en el Senado y también en la Cámara de Diputados con estas propuestas de austeridad, pues la verdad es que están cumpliendo de manera parcial, porque los acuerdos que están tomando, que se dan a conocer a la opinión pública, en la realidad no se están cumpliendo y se están manteniendo las dietas, se están manteniendo ciertas prerrogativas y pareciera que solamente estamos haciendo de manera declarativa un anuncio espectacular, aunque en la realidad las cosas siguen tal y como estaban. Que eso es muy preocupante. Así es. Es una simulación. Es una simulación. Bueno, pues esa parte de la austeridad se ha dicho mucho, ¿no? Cómo tendría que estar operando. Además, era una de las promesas y de las cosas que se esperaba ya con este gobierno o con el próximo gobierno, porque todavía no ha entrado, aunque pues ya de hecho parece estar operando. Pero bueno, vamos a estar entonces pendiente de otras cosas que puedan ir surgiendo para ver cuál es el perfil que también tienen, porque pareciera que la oposición está borrada, no la hemos visto. Sí, bueno, de por sí existe una mayoría aplastante, es la primera vez que la vemos en 21 años y desde luego eso le
limita a los partidos políticos la capacidad de poder llegar a los consensos para suscribir un acuerdo, incluso sumando a muchas fuerzas políticas. Y la otra es que los propios partidos derrotados en la elección de julio están divididos entre sí. Tenemos el caso del PAN, que está llena de candidatos, me parece que va a tener más candidatos a la presidencia que militantes, y obviamente el PRI, que está completamente pasmado, no saben qué ocurrió, ni siquiera tomaron las placas del camión de Morena que los atropelló. No. Y entonces, con partidos divididos va a ser muy complicado que podamos tener una agenda muy lógica y muy sólida como para poder presentar y hacerle un frente a Morena como grupo mayoritario. Va a ser muy complicadas. Así es. Son demasiados en el caso de Morena. Pero bueno, ya están ahí, también hay algunas discrepancias, de pronto está en lo que piensa Ricardo Monreal con un Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pero bueno. Sí, es correcto. Vamos a estar viendo un debate interesante. Así es, bueno, tienen que entender Bueno, que son esperemos gobiernos. que sí haya debate. Esperemos que haya debate. Yo creo que va a haber debate mucho interno, luchas intestinas dentro de Morena, pero que no se van a hacer saber ni en el Pleno ni a los medios de comunicación, precisamente para evitar lo que ocurrió en la Asamblea Legislativa en la anterior legislatura y, por supuesto, para evitar generar un conflicto del presidente. Tienen que entender que tanto el Legislativo como el nuevo Ejecutivo ya son el gobierno y ahora son los que van a estar expuestos al desgaste, al escrutinio ciudadano, y esperemos que estas limitaciones a la libertad de expresión que se están dando en el Senado no vayan a brincar la esfera y al resto de la agenda pública, porque entonces sí, no vamos a poder cuestionar lo que hagan los nuevos gobiernos. Por supuesto. Gracias, Omar. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes, a tu público y a tu equipo. Omar Cerezo, sociólogo, platicando con nosotros el día de hoy de esos importantes temas que están ocurriendo ahí en el Senado de la República. Bueno, continuamos con más.